Ejecutivo. Lo que se avista no es nada prometedor. Le ruego, por favor, que concluya. Sí, disculpe que me haya alargado. Terminaré en un minuto más. Lo que se avista no es nada prometedor. No hay ninguna rectificación en la corrupción, más bien se diseñan estructuras nuevas para mantenerla, eso sí, con nuevos corruptores. El dictamen establece licencias y estas son definidas. Hay en derecho administrativo la opinión extendida que no hay distinción técnica entre contrato administrativo, permiso, concesión. Son figuras sinónimas. Contener un régimen de concesiones en esta materia, así se les llame licencias, para permitir la exploración y explotación directa de los hidrocarburos, no está en sintonía con la plataforma con la que competimos el año pasado. Es falso que hayamos ofrecido reformar la Constitución para abrir al capital extranjero la exploración y explotación de los hidrocarburos. Lo más que ofrecimos en la propuesta 106 del capítulo Energía fue impulsar una reforma que permita la inversión complementaria a la pública para que se puedan dar mayores inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución, tanto en la cadena de gas como en los distintos petrolíferos. Cierro comillas. Nunca se discutió en los órganos del partido que autorizaron la plataforma una apertura total en el sector energético. Le ruego, por favor, que concluya. Con esta intervención agotaré todas mis intervenciones y he ofrecido a la mesa directiva que las reservas que haré no las vendré a exponer, sino solo se leerán. Le informo efectivamente a la Asamblea que en virtud de eso ha sido la tolerancia con el senador Javier Corral Jurado, porque y en función de eso, antes, por eso es que y en función de eso, si me permite terminar, su intervención. Nunca se discutió, no admito preguntas, nunca se discutió en los órganos del partido que autorizaron la plataforma una apertura total en el sector energético. Hubo de nueva cuenta una contención. La contención de mi partido para proponer la liberalización del petróleo me hace considerar que en esta hora debemos tomar el ejemplo de ayer, ser prudentes. Un expresidente de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, declaró que no apoyábamos la iniciativa del presidente Zedillo en materia de energía por el desenlace que tuvieron las privatizaciones salinistas, por la corrupción que las enlodó. Por estos motivos, no he compartido el apuro del presidente de la República de sacar en fast track la legislación que nos ocupa. La suma de mis prevenciones tiene un solo nombre: prudencia, que según la tradición tomista es la virtud política por excelencia. Por eso vuelvo a pedir a los integrantes del Senado que nos liberemos del marcador presidencial y le demos a nuestros trabajos legislativos el tiempo y la dignidad necesarios para acompasar la comunicación con la sociedad, para que no haya sombras de dudas en la utilidad de una verdadera reforma energética que sea celosa de la rectoría estatal, construya órganos fuertes, adecuados, eficaces, establezca los candados necesarios para enfrentar con valor la corrupción institucional. Señoras senadoras, señores senadores, dentro de las reglas que nos hemos dado los legisladores de Acción Nacional, que como Partido Democrático respeta la libertad de conciencia, manifiesto mi voto en contra de la reforma en lo general. No he sido presionado y he tenido respeto a mi postura por algunos de mis compañeros de bancada. Hago votos desde ahora mismo, para que no se cierren los cauces democráticos a la inconformidad social o a la impugnación por esta reforma. Las fibras que toca dieron origen a una revolución que se concretó en un gran principio: el subsuelo es propiedad de la nación. No cometan el error de tratar de atajar con manipulaciones, amenazas, chantajes o intolerancias las visiones diferentes. No den pie a los radicalismos que se vuelven violencia cuando el Estado toma decisiones a espaldas de la nación. Por su comprensión y atención, muchas gracias. Gracias, senador Javier Corral Jurado. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.
Muchas gracias, senador presidente. Vengo aquí a defender esta reforma con la convicción de que tendrá un paso trascendental para un futuro mejor para México. Y debo empezar reconociendo el gran servicio que Pemex y sus trabajadores han prestado a este país. Esa es la razón por la cual estamos haciendo los cambios que permitan fortalecer a las empresas del Estado, hacerlas más competitivas, hacerlas más productivas y hacerlas más transparentes. Mucho se ha hablado también, no solo de los bienes que tiene Pemex y la Comisión Federal, también de sus males. Muchos de estos males son producto del sistema que tenemos actualmente. Son los males de los monopolios del Estado. Eso es algo que debemos de cambiar. Es tiempo de dejar de manejar las empresas del Estado desde la política y desde la burocracia. Es tiempo de darles la oportunidad de competir en condiciones ventajosas para el bien de México. Esta reforma también contempla un sistema de órganos reguladores fuertes y autónomos que nos permitan tener la seguridad de que la competencia se dará en igualdad de circunstancias y sin abuso por parte de ninguna de las empresas competidoras. Pero también lo más trascendental que tiene esta reforma es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Es tiempo ya de que los mexicanos reciban beneficios por esta riqueza petrolera que tenemos. Por eso hemos propuesto que de este fondo salgan pensiones para los mexicanos que a la fecha no reciben nada directo de esta riqueza petrolera. Por eso se destinarán recursos para la infraestructura que permita un mayor crecimiento para este país. Por eso también se destinarán recursos para el capital humano y las becas universitarias. Por eso también estamos invirtiendo en este fondo recursos para tener un país basado su riqueza en el conocimiento y en la tecnología y no solamente en la explotación de sus recursos naturales que un día se terminarán o perderán su valor. Eso es la parte más trascendental quizás de esta reforma, el tener para los mexicanos del futuro un nuevo modelo de vida. Por otro lado también, lo que busca esta reforma es la generación de empleos con combustibles más baratos que les permitan a las empresas mexicanas ser competitivas. Cuando nosotros nos planteamos esta reforma, nos hicimos varias preguntas que queremos contestar aquí con esta reforma. ¿Tenemos los mexicanos, con toda la riqueza que hay en el subsuelo, gasolinas y combustibles más baratos? La respuesta es no. ¿Tienen los mexicanos en sus casas energía eléctrica más barata que otros países? La respuesta también es no. ¿Tenemos los mexicanos oportunidades de generación de empleos por energía a precios competitivos? La respuesta es no. ¿Reciben los mexicanos pensiones o apoyos directos por esta riqueza petrolera? La respuesta también es no. ¿Estamos invirtiendo en nuestros jóvenes en especialización y conocimiento? También la respuesta es no. Y no tenemos tampoco fertilizantes baratos porque los combustibles para producirlos son caros. Y la respuesta a todas estas preguntas nunca será así con el actual modelo. Y eso lo sabemos todos. Para eso es esta reforma. Para eso estamos haciendo uno de los cambios más trascendentales en el modelo energético y también en el futuro del país. Y sí, tenemos prisa, porque es ahora o no será nunca.
Gracias, senador Salvador Vega Casillas. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Presidente, antes de iniciar, si me pudiera contestar una pregunta. Hace 5 horas y 2 minutos, a las 4:36 de la tarde, el senador Zoe hizo una solicitud a la presidencia en turno. Entonces, ver si hay alguna respuesta, presidente, para que se transmitiera en cadena nacional este debate. Son 5 horas y 3 minutos ya. Le informo que se hizo de inmediato, se dio la indicación para ello y en este momento habremos de verificar el avance que lleva esa petición de ustedes. Con todo gusto. Continúen el uso de la palabra, señor senador. Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras, compañeros senadores, hoy discutimos una reforma distinta de magnitud y trascendencia que de ser aprobada trastocaría la esencia del Estado mexicano. El pacto social que nos hemos dado se verían gravemente afectados, severamente se afectarían los intereses de la patria, los intereses de la nación. Hay que dejar claro que no se trata solo de una reforma más, se trata del golpe más duro y desastroso que el proyecto neoliberal puede asestar a las naciones en vías de desarrollo. La privatización del petróleo es la madre de todas las privatizaciones. Se insiste en que la única vía para que el Estado sea eficiente es mutilar funciones que son parte de su esencia, como es procurar un orden social más justo, garantizar que los recursos naturales sirvan al interés público, preservar la soberanía nacional en sus diferentes dimensiones, incluida la energética. Van más de 3 décadas de reformas neoliberales y nos dicen que hace falta llevar el modelo hasta sus últimas consecuencias para que el país pueda avanzar. Nos proponen intensificar una estrategia que fracasó, que no generó empleos, ni bienestar, ni desarrollo, pero sí concentró la riqueza y permitió a unos pocos amasar fortunas descomunales. Una estrategia que condena a millones a la exclusión y a la pobreza. México es el país marcado por los oligopolios, los abusos, los precios excesivos, la corrupción, las desigualdades extremas. Esa es la realidad a la que han abonado las privatizaciones que se han construido con la actitud privatizadora de muchas décadas. Privatizar el petróleo implica explotación irracional, implica pérdida de seguridad energética. Lo más grave, abrir la puerta al saqueo indiscriminado de la riqueza del país, que es de todos los mexicanos. Implica que un sector estratégico, el de mayor importancia por muchas razones, esté controlado por las corporaciones extranjeras, que las prioridades estratégicas del país sean definidas por un mercado voraz. Estos son los verdaderos riesgos que enfrentamos. Les preocupa mucho la exploración en aguas profundas, aumentar las exportaciones, exprimir hasta lo último las reservas y obtener dinero fácilmente, sin tocar la injusta distribución de cargas fiscales, sin hacer nada por impulsar la reorientación productiva del país. Lo que proponen, en pocas palabras, es el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, dejar el camino libre a los grandes oligopolios. El fondo del asunto es que se permita a manos privadas aprovecharse de un recurso vital que es y debe seguir siendo de todos los mexicanos. Llámese como se llame, eso es privatizar nuestra empresa estratégica. Es urgente cortar de tajo la corrupción que se ha enquistado en Petróleos Mexicanos y en muchos otros organismos, aquella que solaparon los gobiernos del PRI en su momento y también los gobiernos de Acción Nacional. Las reformas que plantean perpetúan la fórmula perversa
de que el petróleo financia los gastos excesivos del gobierno y los quebrantos financieros que ustedes mismos han provocado. Hoy nos proponen que unos cuantos decidan el destino nacional, que unos cuantos decidan el destino de nuestra patria, que unos cuantos decidan el destino de nuestra riqueza nacional. Pero en la democracia, el voto popular no significa un cheque en blanco. Ustedes saben que el camino privatizador es contrario al pensamiento y a la voluntad de la gran mayoría del pueblo de México. Y todos y cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas ante el juicio de la historia en todo el país y en los estados que representamos. Yo soy de Michoacán y en Michoacán este tema es emblemático y los senadores de Michoacán debiéramos estar preocupados por garantizar que la opinión de los michoacanos sea traída a esta tribuna. Hoy se impone no la virtud, ni la altura de miras, ni el patriotismo, se impone el pragmatismo extremo, la visión más radical de un pensamiento económico que intenta cercenar a golpe de reformas la soberanía del país. Hoy se impone la visión entreguista del patrimonio nacional, ninguna disposición para escuchar la voz de los ciudadanos, ninguna voluntad para incrementar los canales democráticos, ninguna intención de resarcir el gran rezago en el que viven millones y millones de mexicanos y mexicanas. Fue ignorada la propuesta del PRD para apuntalar una industria energética competitiva, con vocación nacionalista, responsable con el medio ambiente y con los derechos de las futuras generaciones. Se negó el derecho constitucional a participar en los asuntos de trascendencia nacional, como es el tema que estamos discutiendo a través de la consulta popular. Este proceso culmina tan mal como empezó. Anunciaron en el extranjero lo que no se había discutido aún con los mexicanos. Se gestaron acuerdos en lo oscuro. Se pretendió distorsionar la historia y simular un debate público que no existió. Todo para tratar de legitimar una decisión que se tomó en otro lado, no aquí en esta representación popular, no aquí en el Senado de la República. Que quede claro, para el juicio de la historia, el gobierno de Enrique Peña Nieto, con sus aliados, comprometió la riqueza petrolera nacional en detrimento del bienestar y el futuro de los mexicanos. Hoy, compañeras y compañeros, se requiere del patriotismo de cada uno de nosotros para la conservación del patrimonio nacional. Los mexicanos no se dejarán engañar. La última palabra la van a tener los ciudadanos y los senadores, los representantes populares progresistas, estaremos del lado del pueblo de México, estaremos del lado de nuestra patria, estaremos del lado de nuestra historia y de nuestra memoria histórica. Por su atención, muchas gracias y gracias por la tolerancia. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen. Gracias, señor presidente. No tenemos recursos financieros. Necesitamos atraer inversión. Queremos que se abaraten los costos. Necesitamos modernizarnos. Requerimos de los particulares. Necesitamos la participación de una empresa de electricidad fuerte, de talla internacional. No, amigos, no son palabras de senadores del Verde, ni del PRI, ni del PAN. Son palabras de Joel Ortega y de Miguel Mancera refiriéndose al metro de la ciudad. Nos han dicho en varias ocasiones durante estos largos debates
que somos vendepatrias, que somos traidores a la patria. Y aquí la pregunta obligada es, ¿son los cubanos, Raúl Castro, Fidel Castro, traidores a la patria? ¿Son los brasileños, Dilma Rousseff o Lula da Silva, traidores a la patria? ¿Son los colombianos, Juan Manuel Santos o Álvaro Uribe, traidores a la patria? ¿O de Ecuador, Rafael Vicente Correa o Alfredo Palacios, traidores a la patria? No, señores, nadie de ellos es traidor a la patria. No les permitimos que sigan con esas mentiras, que traten de engañar, por ningún motivo. Lo que sí hay son visiones diferentes, eso sí hay. Lo que sí hay son sueños diferentes. Yo sueño con un México diferente. El presidente Peña sueña con un México diferente. La mayoría de los legisladores que estamos aquí soñamos con un México mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. En eso sí estamos de acuerdo. Hoy es un día histórico. Hoy tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de cambiar a este país, el futuro de este país. Hoy es el primer paso para materializar estos sueños. Las conclusiones fueron de todos. A eso obedecieron las iniciativas que presentaron todos. Nuestro sistema energético, nuestra normatividad no aguanta más. Es una camisa de fuerza. Es un sistema anacrónico. Es un sistema cerrado. Es un sistema limitado que no nos permite competir. Es incompatible con la eficacia. Es incompatible con la demanda mundial. Es incompatible con la tecnología, con la incorporación y con la transferencia. Hoy quedará registrado en el diario de los debates nuestros votos, nuestro debate de frente claro y abierto a la nación. Estamos entrando a una discusión de diferentes modalidades de contratación. Somos los únicos, hay que decirlo. Ningún país está en esta discusión. Vamos tarde, llegamos tarde a esta gran discusión. Todos están pensando en otras cosas, en tecnología, en robótica, en cómo abaratar los costos, en cómo invertir en tecnología para llegar a aguas más profundas y ultraprofundas a menos precio. De eso se trata. Y mientras tanto, en lo que nosotros discutimos, en lo que nosotros escuchamos a nuestros compañeros del PRD con sus tácticas dilatorias, con sus tácticas que nos presumen, que nos han presumido en tribuna, que les copian a los legisladores norteamericanos, nuestra realidad es cruel, es mala, es muy triste. México importa el 33% del gas natural, el 50% de las gasolinas, el 66% de la petroquímica. Esa es nuestra camisa de fuerza. ¿Quieren algunos que Pemex, que México, que los ciudadanos sigan asumiendo los costos, los riesgos, las pérdidas? Somos el único país que quiere hacer eso. Los demás están compartiendo los riesgos. Los demás están invitando a miles de operadores a que ellos paguen los riesgos. Los demás países no quieren que sus ciudadanos lo paguen. Quieren que los inversionistas asuman esos riesgos. Hace rato decía nuestro compañero Lavalle que el PRD tenía miedo. Yo me sumo. Yo creo, lo digo sinceramente, que el PRD y los compañeros de la izquierda tienen miedo. Tuve la fortuna de conocer a algunos de ellos en la Cámara de Diputados. Fuimos compañeros ahí durante 3 años.
a otros vine a este Senado de la República a conocerlos. Y hay que decirlo, son compañeros serios, son respetuosos, son trabajadores y son responsables, la mayoría de ellos. Yo se los reconozco. Y por eso cuando los escucho y por eso cuando oigo su tono, estoy seguro de que lo hacen porque tienen miedo, porque tienen temor, porque tienen dudas, porque tienen incertidumbre. Y eso me parece legítimo, me parece válido, me parece honesto. No concuerdo y no comparto con que traten de transmitir ese miedo a la ciudadanía. Los que el día de hoy votaremos esta reforma, estamos convencidos de que vamos a cambiar al país. Lo hacemos convencidos de que vamos a crear miles de empleos. Compañeros petroleros, no se dejen engañar, no van a correr a nadie. Compañeros electricistas, nadie va a perder su trabajo, todo lo contrario, se van a crear miles de empleos mejor pagados. De eso estamos seguros. Amigos que nos ven por el canal del Congreso, señoras, esta reforma tiene destinatario y son ustedes. La estamos haciendo pensando en los mexicanos para que paguen menos, para que llegue a sus bolsillos, para que sus recibos sean menores de lo que paga, para que puedan vivir mejor. En eso es lo que estamos pensando. Por eso estamos hoy de frente a la nación, dando el debate y explicando en qué creemos y a dónde queremos ir. El diario de los debates dará registro, pero la historia dará cuenta. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Pablo Escudero Morales. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Buenas noches. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores, pueblo de México que nos ve por el canal del Congreso, el proyecto de dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energéticos implica la renuncia del Estado mexicano al control de estas áreas consideradas estratégicas, porque al tratarse de recursos propiedad de la nación, es decir, de todos los y las mexicanas, estamos refiriéndonos a la soberanía energética de México, que no puede ser menoscabada, no puede ser limitada, mucho menos anulada por una mayoría legislativa, ni incluso por el poder revisor de la Constitución. La actual reforma que se pretende a la Constitución se inscribe en el contexto de quienes militan en que el Estado no debe participar en actividades comerciales. Esa es la característica y motivo del neoliberalismo. Consenso de Washington. El petróleo es visto como una mercancía y su explotación, dicen, puede estar en manos privadas. Los cambios que instrumentaron al dictamen en la madrugada de hoy los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales, de energía y de estudios legislativos de primera es mayormente regresiva, porque es más clara la renuncia a las áreas estratégicas que ya se establece que la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos se puede realizar mediante empresas productivas del Estado o con particulares. Hago énfasis. Es notorio que para lograr los 2/3 el gobierno hizo concesiones en la madrugada
a la derecha anticardenista para lograr, como reconoce esta, en voz de algunos de sus legisladores que me antecedieron en la voz, imponer su proyecto político de nación. Se observa la rapacidad de quienes están apostados para ir sobre los recursos de la nación. Por lo pronto, señoras y señores, hay claramente un sacrificado dentro del PRI, el sindicato petrolero. Con estas reformas, permítanme decirlo, se pierde el sentido de identidad, con mayúsculas, de los principios que caracterizan a nuestra Carta Magna. Uno de los aspectos fundamentales de la teoría de la Constitución es el principio de su inviolabilidad, que excluye a las decisiones políticas coyunturales de quienes eventualmente gobiernan. Es necesario señalar que hoy se está atentando contra la Constitución, lo que puede dar margen a la ruptura de la estructura político-jurídica del Estado y pone en serios riesgos de inestabilidad social al trastocarse el marco esencial de la nación. No es un juego, estamos ante una decisión histórica de gran responsabilidad. Permítanme recordar a Jorge Carpizo. No tiene desperdicio su texto, la Constitución Mexicana de 1917. Él, en estos preceptos, considera que las decisiones fundamentales no son universales, sino que están determinadas por la historia y la realidad sociopolítica de cada comunidad. Son principios que se han logrado a través de luchas y como parte de la historia de las personas y de su anhelo de libertad. Entre las decisiones fundamentales están la soberanía, los derechos humanos, el sistema representativo, la separación Iglesias-Estado, la división de poderes, el federalismo, la autonomía municipal, por supuesto, el juicio de amparo y, como también lo señala Ignacio Burgoa, están las decisiones de carácter económico que se traducen en la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales. Debemos señalar reiteradamente que este dictamen es contrario al fundamento esencial de nuestra constitucionalidad. Es una propuesta que no entiende que el petróleo, los hidrocarburos como elementos deben estar inscritos desde esta concepción de seguridad energética del país, concebida efectivamente, sí, no hay que dar traste con ello ni avergonzarnos con la historia de nuestra nación. Somos parte de eso. Somos resultado de eso, señoras y señores. Por el petróleo ha habido guerras, se han quitado gobiernos, ha habido invasiones. Las grandes compañías petroleras no son blancas palomas, son negociantes que tienen una gran capacidad para el cabildeo. Sus intereses son hacer negocios. Recordemos la actitud irrespetuosa contra el presidente Lázaro Cárdenas, contra los trabajadores. Yo no sé qué les causa tanta risa ya, con todo respeto. Sería bueno que recordáramos, señoras y señores, el ninguneo, por decirlo coloquialmente, que las compañías petroleras le hicieron al presidente de México cuando intentó negociar que se pagara lo que se tenía que pagarles por decisión judicial a los trabajadores
petroleros. Por supuesto, esta historia no la podemos olvidar. Las reformas constitucionales, desde la de 1938, se inscriben en el bienestar de la sociedad. La adición en 1940 prohíbe concesionar los hidrocarburos porque era necesario para contener las acciones abusivas de las compañías petroleras extranjeras. Las reformas de 1960 y de 1983 no tocaron el dominio directo, inalienable e imprescindible sobre los hidrocarburos. La modernización, sin duda, claro que es indispensable. Nosotros, el PRD, estamos convencidos de eso. Es necesaria, es imprescindible. Por eso el PRD propuso reformas a 12 ordenamientos y además propuso la creación de una nueva ley. En ellas, en cada una de ellas, lo que motiva es modernizar sin privatizar, resolver la burocracia, la corrupción, la impunidad, lograr transparencia y rendición de cuentas y que los recursos del petróleo realmente le sirvan a la población. Senadora, le recordaría que concluyera. Aprendamos, con esto voy a terminar. Gracias, con gusto, adelante. Y le agradezco la gentileza de permitirme terminar, señor presidente. Yo tampoco he usado la voz, es la primera vez que lo hago en toda esta jornada. Les pido un poco de paciencia, se los agradezco de corazón. Aprendamos del caso de Kazajstán y de Brasil, justamente para no cometer esos errores. Por el contrario, aprendamos de Noruega, que alentando una gran empresa estatal, han fomentado la formación tecnológica de su empresa y de sus trabajadores. Se aprovecha la tecnología internacional y se desarrolla la propia, lo que ha convertido a Noruega en una de las principales petroleras del mundo. Hoy se está usando un poder de 2/3 partes del Senado para destruir la Constitución, porque se están alterando los principios fundamentales de nuestro sistema constitucional. Quiero recordar también a Emilio Rabasa, en su clásica obra La Constitución y la Dictadura, en donde señaló que el poder reformador no podía destruir la Constitución. Coincidente con Mario de la Cueva, quien también señalaba, y por lo tanto es indispensable referirlo, que el constituyente permanente es un poder limitado y constitutivo. Sustituir los valores mínimos y principios en los que sustenta equivale a algo así como un golpe de Estado, aunque se haga mediante mecanismos constitucionales. Lo que se señala aquí por algunos senadores está inscrito en un discurso esquizofrénico. Dicen que no perderá México la rectoría de los hidrocarburos y se están quitando los candados en la Constitución que lo impedirían. Es como hablar de una mujer medianamente embarazada. Tarde que temprano terminará notándosele. Y sí, quiero aclararle al señor senador Pablo Escudero, yo no tengo dudas de que lo que estoy defendiendo es genuino. No tengo ninguna duda, no simulo, ni tengo una doble moral, soy transparente. Sí. Y mucho menos, que concluya, senadora. Y con esto termino, tengo miedo a los cambios. Nuestro partido ha presentado iniciativas para modernizar Pemex y la CFE. Lo que creo, y con eso termino, es que es un gran error histórico vender lo que tanto trabajo le ha costado a la nación. No olvidemos nuestra historia. Aquí, quienes voten van a tener que asumir el resultado de esa historia.
Muchas gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Le ruego una vez más a las oradoras y oradores que respetemos el tiempo por respeto, reitero, a los miembros de esta Asamblea. Gracias. Gracias, presidente. Hasta ahorita hemos escuchado diversas opiniones y argumentos en función de esta propuesta de reforma. Lo cierto es que debemos de pasar del debate ideológico a la acción. Estoy seguro de que los que estamos aquí, después de la revisión de diversos análisis, coincidimos que México requiere una modernización del sector energético que responda a las necesidades de los mexicanos. Sin lugar a duda, hoy, después de varias décadas, hemos visto cómo este modelo que se planteaba de una empresa competitiva que genera riqueza y fuera de uno de los pilares de desarrollo nacional, se quedó ya a medias, porque no se ha traducido en beneficios directos para abatir las condiciones de rezago de la pobreza mexicana, que viven hoy más del 45% de la población. Observamos una empresa que ha sido sobreexplotada, rebasada tecnológicamente, tocada por la corrupción en diferentes momentos, con una alta carga fiscal de la que depende la mayor parte de la burocracia y que necesita adecuarse a los tiempos actuales. Y estos conceptos, compañeras y compañeros senadores, son el punto medular de esta discusión y de los riesgos que enfrentamos los mexicanos. Debemos tener claro que nuestra actuación como legisladores en todas las reformas deben de atender estas premisas con el más alto sentido social. Día a día la gente se pregunta: si somos un país petrolero, ¿por qué tengo que pagar más por la gasolina, por el gas? ¿Por qué la gasolina sube cada mes? Si el petróleo es nuestro, ¿yo por qué sigo como pobre?, se pregunta la mitad de los mexicanos. Nuestra gente está esperando respuestas. Los que están apostados en este recinto allá afuera merecen todo nuestro respeto. Los que están en sus casas, en sus empleos, porque hay obreros que en este momento están trabajando. Y atrás de esto hay una cadena de afectaciones que involucran el tema energético, desde el transporte, la industria de los mexicanos, el desarrollo tecnológico y económico. No somos ajenos al hecho de que más de 3 millones de mexicanos no cuenten hoy con electricidad. Hay una clara amenaza a no contar con abastecimiento de gas a las industrias. 109 alarmas nada más en el 2012, impactando el crecimiento y la competitividad de la economía mexicana. No se vale evadir la responsabilidad con ese nacionalismo hipócrita que escuchamos con consignas en discursos demagógicos y análisis de cifras y estadísticas parciales, en una campaña
totalmente de desinformación de partidos y de grupos que desde su creación no responden al interés nacional, sino a sus necesidades, al revanchismo político que pretende infligir con temor, fomentar más odio y división entre los mexicanos. Aquellos que tienen una visión obtusa del futuro y que ante la falta de ofrecimiento recurren a la denostación. En el Partido Acción Nacional buscamos darle viabilidad a México para las siguientes generaciones y lo que estamos haciendo de cara a los ciudadanos, informando y exponiendo con razones, argumentos claros y con datos técnicos confiables. Estamos aquí discutiendo un tema complejo que requiere nuestra máxima atención. Y para conseguir este objetivo, que es modernizar al sector energético y garantizar nuestra seguridad energética, es fundamental hablarnos todos con claridad. Pasemos de la interpretación de conceptos y el dogma ideológico a darle viabilidad técnica a esta importante reforma. La propuesta del PAN se encamina a que encontremos los cómo sí para dejemos de ser un país importador de energías en gasolina, gas y petroquímica. Cómo sí detonemos nuestro potencial para generar electricidad a través de viento y radiación solar. Cómo sí enfrentar los retos de extraer petróleo en aguas profundas y ultraprofundas. Cómo sí lograr una verdadera transformación del sector energético y resolvamos la problemática energética del siglo XXI. Cómo sí logramos avanzar hacia un modelo de regulación presupuestal, ambiental, para asignarla y licitar contratos con transparencia y responsabilidad. Cómo sí la Rectoría del Estado en el sector energético y permitir maximizar la rentabilidad y la eficiencia. Cómo sí garantizamos un fondo soberano para las siguientes generaciones, un ahorro nunca antes visto y que no haya que empezar cada 6 años. La apuesta de Acción Nacional es por México, es por las generaciones de hoy y de mañana, que quede cada peso que invertamos en energía lo perciban los ciudadanos en su bolsillo, en mejores oportunidades y calidad de vida. En eso radica la verdadera soberanía. Es cuanto, presidente. Gracias, señor senador Francisco Domínguez Servién. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, señor presidente. El abandono de Pemex. Es Pemex la industria básica que puso el nombre de México en labios de todo el mundo en 1938. Gracias a un gobierno nacionalista, revolucionario y reivindicador de los derechos de los pueblos eternamente explotados por las naciones desarrolladas, como lo fue el gobierno de Lázaro Cárdenas, que nacionalizó la industria petrolera, apoyado en obreros y campesinos conscientes de que con la expropiación rescataban para la nación
recursos que eran suyos y que les permitirían superar los problemas del desarrollo de México como nación independiente. Eberto Castillo. Eberto Castillo, un gran mexicano, un patriota, un defensor de México, de la nación. Tuve la oportunidad de trabajar como su secretario particular y escucharlo en esta alta tribuna. Compañeras y compañeros, el dictamen que se discute contiene un cambio fundamental en el concepto que el país tiene sobre la propiedad de los hidrocarburos. Pretende reducir la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos a una sola situación: cuando estos se encuentren en el subsuelo, y pretenden eliminar la exclusividad de la nación en materia de petróleo y electricidad, asunto de gran importancia para la vida del país, como mis compañeros ya lo han señalado reiteradamente. Pregunto a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, a las y los senadores del PRI y del PAN, si conocen algún modelo de contrato de licencia para la exploración y extracción petrolera. Si lo han confrontado, en el caso de que algunos de ustedes lo conocieran, con un contrato de servicios, con uno de producción compartida o con una concesión, como las que se expidieron a favor de las compañías petroleras a principios del siglo XX aquí en México. Pues quiero presentarles aquí esas concesiones y contratos para mostrarles lo que ustedes van a votar el día de hoy. Quiero decirles que los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos son un modelo no muy común por su nombre, aunque sí en sus mecanismos son una concesión. Las licencias son los nombres que la industria petrolera internacional da a las concesiones modernas, y así los conoce la industria petrolera internacional. Les repito, los contratos de licencias son una concesión. Hace un momento, el senador Penchina vino aquí por primera vez a tratar de debatir sobre licencias y concesiones. Daniel Johnston, autor básico de la literatura estadounidense sobre contratos y concesiones, señala, y aquí traigo una copia para quienes lo deseen consultar, que en Estados Unidos las concesiones se llaman leases y en el Mar del Norte license. Para este autor clásico en la materia son lo mismo e implican un dominio mayor sobre los hidrocarburos, donde las empresas se apropian casi totalmente de los hidrocarburos. El tema es grave porque comporta una contradicción jurídica grave y que se quiere incorporar a la Constitución. Tengo aquí en mis manos 3 contratos para quienes los deseen consultar. Un contrato de producción de PDVSA y Shell, una concesión de la compañía El Águila y un contrato de licencias de Perupetro. Este es el modelo que ustedes dicen van a aplicar, lo dicen en este dictamen. Sé que de inmediato alguien va a responder, dado que no somos expertos, que cómo se sabe que ese contrato es el que se aplicará en México. Quiero decirles que estos modelos se adaptan a cada país, pero mantienen su estructura y esencia. Por eso era obligación de las y los senadores de las comisiones dictaminadoras examinar en sus escritorios tranquilamente estos tipos de contratos y concesiones que comprometen el futuro del país. Les leo la cláusula preliminar en su inciso segundo de este contrato de licencias.
Los hidrocarburos in situ, dice, al igual que lo dice el dictamen, son propiedad del Estado. El derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos es transferido por Perupetro al contratista en la fecha de suscripción conforme a lo estipula el contrato. Este modelo de contrato que se pretende imponer, estos contratos ceden la propiedad del petróleo. ¿Dónde quedó la propaganda del presidente Peña Nieto? Que el petróleo no se cedía. Esta es la razón por la que pretenden cambiar la Constitución para establecer que la nación es propietaria de los hidrocarburos, pero solo cuando están en el subsuelo. Sigue este contrato de concesiones, de licencias, perdón. La presente concesión se expide sin perjuicio de tercero y con el apoyo, perdónenme, la cláusula anterior será muy diferente al texto siguiente. La presente concesión se expide sin perjuicio de tercero y con apoyo del artículo 126 del reglamento de la Ley del Petróleo, confiere la posesión legal del derecho de exploración y explotación petroleras en el terreno que les ampara. Este texto pertenece a la concesión que el gobierno mexicano dio aún en 1933 a la Compañía Mexicana de Petróleos El Águila, y es prácticamente lo mismo. La licencia que analizamos en su cláusula segunda, objeto del contrato, precisa: el contratista tendrá el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos en el área de contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral segundo de la cláusula preliminar. Señoras y señores, ¿van ustedes a autorizar contratos por 40 años o más? ¿Lo sabían? Les leeré la cláusula tercera: plazo, condiciones y garantías de este contrato de licencias de Perupetro. Artículo 3.1. El plazo para la fase de exploración por hidrocarburos es de 7 años. El plazo para la fase de explotación de petróleo es el que reste después de terminada la fase de exploración hasta completar el plazo de 30 años. El plazo para la fase de explotación de gas natural no asociado y condensados es el que reste después de terminada la fase de exploración hasta 40 años, hasta completar 40 años. Es el caso que el crudo se da plazo de 30 años y en el caso del gas de 40 años. Lo mismo que se le daba a El Águila en los años 30, pueden ustedes cotejar. ¿Se dan cuenta? Señor senador, le ruego que concluya su intervención. Encamino mi intervención hacia finalizarla, presidente. ¿Alguien aquí podría decir con sinceridad que después de explotar un yacimiento durante 30 años, en realidad el Estado podría decir que es propietario de las reservas, o desde que se firma una concesión se está cediendo físicamente el conjunto de la reserva descubierta? Lo advierto desde ahora, habrá una total discrecionalidad respecto de información geológica que surge de los yacimientos, que es estratégica y que siempre estará a la decisión unilateral del contratista, del concesionario, pues. El artículo 6.7, el contratista puede revelar la información obtenida de las operaciones sin aprobación de la otra parte en los siguientes casos. El inciso B dice así: en relación con financiaciones u obtención de seguros. El contratista tiene el derecho de llevarse el petróleo y las divisas al extranjero. ¿Qué pasará con nuestras reservas monetarias? ¿Lo han pensado, señoras y señores? Pues yo estoy seguro que los negociadores del PRI y el PAN sí lo saben, y vendrá una prevención para que esto ocurra en la legislación secundaria, tal como ellos ya lo han filtrado. El artículo 11.2, régimen cambiario, dice: el Banco Central, en representación del Estado,
Garantiza al contratista, de acuerdo al régimen legal vigente en la fecha de suscripción, el inciso A, libre disposición por el contratista de hasta el 100% de las divisas generadas por sus exportaciones de los hidrocarburos fiscalizados, las que podrá disponer directamente en sus cuentas bancarias en el país o en el exterior. Por si lo anterior no fuera suficiente, sobre el régimen laboral establece